Ionización del agua. ¿Qué significa ionización? Significa que la molécula en su estado H2O puede además disociarse en dos iones, en protón y oxidrilo. Una pequeña parte del agua se encuentra en este estado, ¿sí? En forma de iones, por eso se habla de ionización. En protón, que es el H+, y oxidrilo, que es el OH-, con una carga negativa, y el protón con una carga positiva. Todo tipo de disociación, así sea del agua o de cualquier otra molécula, va a implicar un equilibrio. AB, que da CD, va a implicar este equilibrio de flecha ida y vuelta. A veces una flecha puede estar más desplazada hacia los productos o puede ser al revés, que la parte esté más desplazada hacia los reactivos. De acuerdo a eso, hay más cantidad de esto que de esto o al revés. Y a su vez, todo equilibrio va a estar representado por una constante de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que siempre esa relación entre los productos y los reactivos es constante. Si yo tengo 10 de esto y 20 de esto, y aumenta a 20 el C, va a tener que aumentar al doble el B. Siempre tiene que haber la misma proporción de productos y reactivos. Se representa con esta ecuación. KE, que es K de equilibrio, es igual a la concentración de C por la de D dividido la A por la de B. ¿Sí? Estos superíndices representa la estequiometría. Si hay uno de estos, esto es un 1, si son 2C, van 2, etc. ¿Sí? Entonces, si esta ecuación la llevamos a la ecuación de disociación del agua, recordemos que era H2O, que da protón más oxidrilo, esto sería el C y el D, protón más oxidrilo, o por oxidrilo, perdón, dividido el agua. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? El agua es, en relación a la cantidad de esto, dijimos que es muy elevada, muy alta la concentración. Por lo tanto, en relación a esto podríamos decir que es constante. Pequeñas cantidades que se disocian a protón y oxidrilo es despreciable para la cantidad de agua que hay. Entonces, si esto pasa multiplicando por acá, Kc y el agua, que es prácticamente constante, formarían otra constante que se llama Kw. Y que esto, por supuesto, va a ser igual a protón más oxidrilo. Sabemos que en el agua, la Kw o Kwater es igual a 10 a la menos 14 y el agua va a disociarse en dos partes iguales, en protón y oxidrilos, porque cada vez que se disocia un protón, se disocia también un oxidrilo, por lo tanto las concentraciones de protón y oxidrilo en el agua estamos hablando que es 10 a la menos 7. Estas concentraciones o este KW están tomados a una presión y temperatura constante de 25 grados. Bien, ¿y qué nos permite a partir de esto establecer? Que el pH, recordemos que el pH se define, es una ecuación que se define como menos el logaritmo de la concentración de protones. El pH nos sirve para cuantificar la acidez. Hablamos que cuando la concentración de protones es 10 a la menos 7, como es en el agua, el pH es pH 7. Y en este caso, el pH es un pH neutro. Todo pH que esté por encima de 7, hablamos de que es perdón, que esté por encima de acá abajo. Todo pH mayor de 7, estamos hablando de un pH básico o alcalino, y todo pH menor de 7, estamos hablando de un pH ácido. Y fíjense cómo se relaciona esta concentración con el pH. Cuando la concentración es muy bajita, fíjense en este caso, es 0,0000000, un montón de 0, 1, menos 14 sería acá. La concentración es lo mismo escribirlo de esta manera, 10 a la menos 14, y el pH es 14.
esta concentración es muy baja en relación a un 0,1, por ejemplo, de protones. Y en este caso esto es 10 a la menos 1 y el pH es 1. Entonces, a mayor concentración de ácidos o de protones, hablamos de soluciones ácidas, y a menor concentración de protones, hablamos de soluciones alcalinas. Para nosotros en el laboratorio, el pH, la medición del pH es muy importante porque muchas reacciones químicas van a estar definidas para un determinado pH y no funcionarían en otros pHs. ¿Por qué? Porque el pH afecta la estructura de proteínas. Las enzimas que nosotros medimos en el laboratorio o que son útiles para mediciones de laboratorio, dependen del pH. Por lo tanto, tiene que estar en un rango acotado de pH para que ésta funcione. Por otro lado, hablamos del pH sanguíneo. El pH sanguíneo es de 7,40, ¿bien? Con un rango que va de 7,35 y 7,45. Hablamos, en el caso de la sangre, de alcalemia, cuando el pH es mayor de 7,40, y acidemia, cuando el pH es menor de 7,40. Fíjense, también se puede decir alcalosis y acidosis, pero en este caso ya no nos estamos comparando con el pH 7 neutro de la, del agua, sino que nos estamos comparando con el pH normal de la sangre. Si es por encima de este, es alcalosis, si es por debajo, es acidosis. ¿Bien? En realidad acá, para ser más exactos, tendríamos que decir alcalosis, pH mayor de 7,45, acidosis, pH menor a 7,35. Y como para que tengan una noción de ciertas sustancias, jugos, líquidos conocidos, qué diferencia de pH tienen. Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un pH menor de 1, los jugos gástricos alrededor de 2, el limón 3, la cerveza 4, el pan 5, la leche 6. Y otros, como el bicarbonato, detergentes, tienen pHs alcalinos, ¿sí? El máximo es el hidróxido de sodio. Bien, y a partir de esto definimos a los ácidos y las bases como ácido a toda sustancia que es capaz de perder sus protones, mientras que la base es aquella sustancia capaz de aceptar los protones. Esa es la definición de ácido y de base. Siempre que se den protones, dadores o aceptores, forman un par que se llama ácido-base conjugada. Por ejemplo, en el caso del agua, por decir, o del ácido clorhídrico, vamos a tener el cloro, que es el ácido, perdón, el protón, que es el ácido que se libera, con su base conjugada, que es el cloruro. ¿Bien? Esa es la disociación y ese es el par ácido-base. Y por otro lado, para terminar de las definiciones, hablamos de ácidos y bases fuertes. Cuando es un ácido fuerte, significa que está totalmente disociado, es decir, que todo el protón que pueda liberar ese ácido está en forma iónica, está como protón. Y si es una base, que toda la base puede aceptar ese protón, ¿sí? Por definición. Y hablamos de débiles cuando hay un equilibrio, este equilibrio que hablábamos hoy. Una parte está como una molécula y otra parte está disociada. Eso es un ácido, una base débil, cuando no está totalmente disociado. ¿Bien? Acá lo vemos. Este es un ácido fuerte porque está totalmente disociado, la flecha viene hacia la derecha. La base fuerte, todo el protón está unido a la base, por eso hablamos de base fuerte, pero también se puede hablar de que la base libera oxidrilos, este libera protones y este oxidrilos. Entonces, en este caso, la base fuerte está totalmente disociada porque libera los oxidrilos, que es una base. ¿Bien? Débil es cuando tenemos un equilibrio, como decíamos hoy. Para los ácidos y las bases débiles tenemos una constante de equilibrio que tiene que ver con esta ecuación. Este es el ejemplo para los ácidos, donde
va a haber una constante de equilibrio que se va a llamar Ka porque es K ácido, protón por protones, perdón, base conjugada por protón sobre el ácido. Bien, esta es la constante de equilibrio y va a tener un determinado valor que es constante para ese ácido, típico. Para otro va a tener otro valor. Pero lo que importa acá es que si esto aumenta, esto también va a aumentar en forma proporcional. Y lo mismo con esto, si esto aumenta, esto también en forma proporcional. ¿Para qué? Para que se mantenga este equilibrio. Fíjense acá distintos tipos de ácidos. Tenemos el ácido cianhídrico y el ácido, ay, no me acuerdo el nombre de este, no es perclórico, pero bueno. Eh, todos estos ácidos tienen distintos grados, fortaleza o fuerza del ácido. El más fuerte de todos es el que tiene mayor concentración, ¿no? De acidez, que es este, 10 a la menos 2. Pero fíjense que es el que tiene menor pK ácido. Entonces, la constante de equilibrio para este es más chica, pero el pK eh, es más grande. O sea, el pK, el número, a ver, retrocediendo un poquito y comparando con lo que es el logaritmo. Recuerdan que el número elevado a lo que esté, este valor, tiene que ver con el pK, ¿sí? Este es 10 a la menos 2, por lo tanto el pK es menos logaritmo de la constante de equilibrio, ¿sí? Tiene esa analogía con el logaritmo de la concentración de protones, que es el pH. Entonces, a medida que la constante de equilibrio se hace más grande, significa que es más ácido. ¿Bien? Y para el pK se traduce en un valor más pequeño. Estos que tienen una constante de equilibrio más pequeña, fíjense que tienen un número, un potencial, una potencia más pequeña, porque es a la menos 10, es un número más chiquitito, el pK es más alto, ¿sí? La fuerza del ácido aumenta a medida que aumenta el pK. Perdón, a medida que disminuye el pK. ¿Bien? Veo que les hice lío con esto, ¿no? No me reten. Traten de verlo, visualizarlo con esta tabla. Fuerza del ácido aumenta para arriba. El pK, el valor es más pequeño para arriba y significa que es más ácido. Y acá hablamos de concentración, la concentración más pequeña está acá abajo, la más alta acá arriba. Creo que ahí les terminé resumiendo todo el cuadro para que se termine de entender. Bien, con el tema de los ácidos y las bases débiles, tienen una importancia muy importante en nuestro organismo, en nuestro medio interno, porque son los reguladores de pH. Bien, hay una ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que si ustedes ven acá está de dónde deriva, y justamente deriva de la constante ácida, viene de ahí, se le aplica logaritmo a ambas partes. Los logaritmos de multiplicaciones pueden sumarse, separarse en sumas. Bueno, haciendo todo ese desglose matemático, llegamos a esta ecuación donde fíjense que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de A menos dividido a H, ¿sí? Esta es una forma de saber el pH a partir del conocimiento de la sustancia, entonces se sabe cuál es su pK, y de este cociente de concentración. Entonces el pH depende de la proporción que haya de los otros componentes de esa sustancia, ¿bien? Entonces llegamos a esta ecuación que se llama de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pK ácido más el logaritmo de este cociente. Y les decía que tiene una importancia vital para nuestro organismo porque estas sustancias que son ácidos o bases débiles son los que se llaman tampones o amortiguadores de pH, que permiten en que pueden moderar los cambios de pH cuando se agrega o se saca un ácido a un medio. De esa manera se resisten los cambios, evitan que el pH aumente o baje sustancialmente,
los cambios se moderan con estas sustancias. Y cuanto más cercano esté el pH del medio al valor de su pK ácido, es donde mejor funcionan como amortiguadores. Algunos amortiguadores típicos de nuestras células son los grupos aminos, que están en las proteínas, los grupos carboxilos, que están también en las proteínas, en los aminoácidos, y los grupos fosfatos, que son comunes de los nucleótidos. Estas sustancias en estas moléculas sirven de amortiguadores, que si hay algún, por ejemplo, el metabolismo se está produciendo mucho ácido, esos ácidos puedan ser tomados, por ejemplo, por este amoníaco, unirse, formar lo que se llama amonio, y de esa manera no está suelto, generando un aumento de pH o una disminución de pH muy notable. Entonces, estos grupos permiten amortiguar ese cambio tan notable. Y yo les decía hoy que donde mejor funcionan estas bases o ácidos débiles es cercano a su pK. Y esto tiene que ver con este gráfico. Fíjense que si yo agrego una base a una solución, esa solución va a reaccionar de esta manera. Aumenta primero, si le agregamos va aumentando el pH, va a llegar un momento en que no aumenta tan notablemente, sino como que llega a un equilibrio, y después aumenta otra vez notablemente. Para esta sustancia, el pH de equilibrio es lo que se llama pK ácido o pK básico, que es este valor que tenemos acá abajo. Cuando el pH de la solución está cercano a su pK ácido o básico, es donde mejor funciona como amortiguador. ¿Por qué? Al agregar pequeñas cantidades de esa base, fíjense que el pH no cambia notablemente. Pero si estamos ubicados acá, sí, cambia mucho más fuerte. Lo mismo pasaría si agregamos ácido. El pH, cuando a medida que vamos agregando ácido de acá para allá, va bajando el pH, llegamos a un equilibrio hasta llegar a este extremo. Entonces, para cualquier sustancia donde este punto intermedio se llama pK ácido, que esté ubicado en un pH cercano a su pK ácido, es donde mejor funciona como buffer. ¿Por qué? Porque evita cambios abruptos de temperatura, de pH. Fíjense que si estuviéramos acá, el pH aumenta, o acá lo mismo, pero en este rango justo es donde mejor funcionan como amortiguadores. Estas serían las ecuaciones que no vienen al caso del fosfato y del bicarbonato, que son dos eh, bases débiles muy importantes en nuestro medio. Y por último, para ir cerrando, ¿cómo influye en nuestro medio, por ejemplo, la formación de este bicarbonato? ¿Cómo se pueden eliminar estos ácidos que se forman en nuestro organismo para que no estén generando un trastorno en nuestras células? Entonces, una de las típicas formas de eliminar el bicarbonato, o el ácido, mejor dicho, de nuestro medio, es formando lo que se llama el ácido carbónico. Bicarbonato más protón forma el ácido carbónico, que si se le va una molécula de agua, forma el dióxido de carbono, que es el gas dióxido de carbono, donde lo eliminamos a través de los pulmones. Entonces, a través de los pulmones es una forma muy eficiente de eliminar ácido que se produce en nuestras células. De hecho, los pulmones son, aparte de los buffers intracelulares como el bicarbonato, es uno de los medios de regular el pH sanguíneo. ¿Bien? El fosfato, dijimos que es otro de los buffers. Fíjense que la disociación del primer protón tiene un pK ácido 2,21, del segundo 6,8 y del tercero 12,7. Esta fracción de disociación es la que funciona a pH sanguíneo. Nosotros tenemos un pH de 7,40, recuerden. Entonces, ni esta ni este están cercanos. El que más cercano está es este. Entonces, en sangre tenemos principalmente estas dos especies y son las que funcionan como buffer. Entonces, de esta manera, a través de reguladores como los buffers u otros reguladores del pH como la orina o el riñón y los pulmones,
se permite que nuestro medio interno se mantenga en un rango muy acotado de pH, sabiendo que este rango es fundamental para el funcionamiento de los distintos sistemas